Imagina por un momento un mundo donde los límites de lo que es aceptable, de lo que es humano, simplemente se desvanecen. Un mundo donde las reglas no existen y lo desconocido puede tomar la forma más aterradora. Aquellos que han cruzado esos límites se convierten en protagonistas de historias tan impactantes, tan fuera de lo inimaginable, que podrían perseguirnos incluso en nuestros sueños. Hoy serás testigo de relatos que exploran la cara más oscura de la humanidad. Pero ten cuidado, estos no son simples cuentos de terror, son casos reales de canibalismo moderno que, aunque cueste creerlo, ocurrieron en nuestra época. Así que, si estás listo para mirar el abismo, acompáñame. Gilberto Valle fue un oficial de policía en Nueva York, conocido por sus vecinos y colegas como una persona amable, trabajadora y dedicada a su familia. Sin embargo, en 2012, su esposa, Caitlin Mangan, hizo un descubrimiento que cambiaría sus vidas para siempre y que sacudiría a todo el país. Caitlin encontró algo espeluznante en la computadora de Valle, extensos archivos y conversaciones en línea donde discutía planes para secuestrar, torturar y lo más aterrador, consumir carne humana. Lo que había en esos archivos eran planes detallados, describiendo cómo seleccionaría a sus víctimas y qué métodos usaría para llevar a cabo sus horrendos deseos. Valle visitaba sitios y foros oscuros, donde intercambiaba fantasías con otros usuarios sobre canibalismo, secuestro y tortura. A pesar de que estas conversaciones se realizaban en un entorno online, las descripciones eran tan precisas y gráficas que resultaba difícil imaginar que fueran simples fantasías. En sus chats, Valle discutía sobre secuestrar mujeres, entre ellas algunas conocidas y hasta amigas de su esposa. En una ocasión, mencionó a una amiga cercana de Caitlin y detalló cómo planeaba llevársela. Al leer estas conversaciones, Caitlin quedó horrorizada, no solo porque se trataba de un hombre al que creía conocer, sino porque, entre las fantasías de su esposo, figuraba ella misma, su propia esposa. La policía intervino y lo arrestó, mientras la fiscalía reunió como evidencia más de 24,000 mensajes y búsquedas que Valle había hecho en internet. Buscaba términos como cómo secuestrar a una mujer sin ser atrapado. Y las conversaciones eran tan gráficas que incluso incluían planes detallados de cómo llevar a cabo las atrocidades que describía. Lo más escalofriante era que Valle mostraba conocimiento y planificación meticulosa, lo cual aumentaba la sospecha de que quizá no se trataba solo de un juego de fantasía. El juicio de Valle se convirtió en un circo mediático, donde se discutió hasta qué punto una persona puede ser juzgada por sus pensamientos o deseos, por más aterradores que estos sean. Su defensa argumentó que se trataba de simples fantasías, que nunca tuvo intención real de llevarlas a cabo, y que se trataba de una vida virtual en la que no debía interferirse. Pero la fiscalía sostenía que los niveles de detalle y la seriedad de los mensajes lo diferenciaban de alguien con simples pensamientos oscuros. La evidencia fue perturbadora y difícil de escuchar. Los mensajes revelaban un hombre obsesionado por secuestrar y devorar carne humana. Entre los detalles que salieron a la luz estaba su deseo de construir un dispositivo especial para someter a sus víctimas, así como minuciosas listas de qué hacer con cada parte del cuerpo. A través de este juicio, Gilberto Valle fue conocido como el policía caníbal, un título que no solo recordaba su grotesco deseo, sino también la incongruencia de su doble vida. Finalmente, fue declarado culpable de conspiración para secuestrar, pero en un giro inesperado, la sentencia fue anulada por un juez en 2014, quien consideró que las pruebas no demostraban que Valle hubiese planeado ejecutar sus deseos. Fue liberado, y hasta el día de hoy, Gilberto Valle sigue siendo una figura que divide opiniones. Un hombre con deseos oscuros que se mantuvieron en el terreno de la fantasía, o alguien que estaba a un paso de convertirse en un monstruo en la vida real. Gilberto Valle, un policial que confiaba en la seguridad de los ciudadanos, mostró cómo la naturaleza humana puede ocultar sombras profundas, deseos incomprensibles y oscuros. Su caso plantea preguntas aterradoras. ¿Hasta dónde puede llegar las fantasías antes de convertirse en crímenes? ¿Y cuánto realmente sabemos de quienes están a nuestro alrededor? Los límites de la realidad y la fantasía se desdibujan en casos como este, dejándonos un recuerdo de lo retorcido que puede ser el pensamiento humano. ¿Qué opinas tú? ¿Fue solo una fantasía macabra o algo que pudo haber terminado en una tragedia? Tamara Samsonova, de 68 años, fue arrestada en 2015 en San Petersburgo, Rusia, después de que un policía descubriera algo inusual en su apartamento. No era solo una anciana solitaria, era una mujer con un pasado oscuro que sacudió a todo el país. Los oficiales encontraron restos humanos en su hogar y las investigaciones desvelaron que Samsonova había estado involucrada en la desaparición de varias personas a lo largo de los años. Sin embargo, lo que convirtió su caso en un enigma
fueron los detalles de su vida y los macabros diarios que la policía halló tras su arresto. Estos diarios, escritos en varios idiomas, describen una serie de confesiones que, hasta ese momento, habían pasado desapercibidas. En sus páginas, Samsonova detallaba los asesinatos de conocidos, vecinos e incluso de aquellos a quienes ayudaba. Uno de los crímenes que más llamó la atención de la policía fue el asesinato de su amiga y compañera de cuarto, Valentina Ulanova. Tamara había envenenado a Valentina y luego desmembrado su cuerpo en la cocina de su apartamento. En una cámara de seguridad se observó a Samsonova arrastrando bolsas de basura que contenían partes del cuerpo de su amiga. La frialdad con la que realizaba estas acciones quedó grabada, mostrando una anciana aparentemente despreocupada por la atrocidad que acababa de cometer. Pero lo más perturbador estaba en las confesiones de sus diarios. Además de detallar cómo asesinaba y desmembraba a sus víctimas, Samsonova insinuaba que practicaba canibalismo. Aunque nunca se encontraron evidencias concluyentes de esto, los diarios describían partes del cuerpo como si fuesen ingredientes, mencionando acciones que sugieren un comportamiento inquietante y macabro. La policía, horrorizada, no pudo ignorar la posibilidad de que esta anciana hubiese consumido carne humana. Las declaraciones de Samsonova durante su detención fueron igualmente escalofriantes. Confesó algunos de los crímenes con una frialdad que no era natural. Relató cómo había llevado a cabo los asesinatos, mostrando una falta de remordimiento que dejó helados a los investigadores. En lugar de manifestar arrepentimiento, Tamara parecía disfrutar los detalles de sus confesiones, como si narrara un evento común y corriente de su vida. Durante el juicio, quedó claro que Samsonova no solo había planeado cada uno de los asesinatos, sino que también se había preocupado por documentarlos meticulosamente en esos diarios. Cada página de su vida escondía un nuevo crimen, y las autoridades comenzaron a sospechar que el número de víctimas podría haber sido mucho mayor. Los investigadores la apodaron la abuela caníbal, por su posible inclinación al canibalismo y su inquietante comportamiento. Una mujer que en su vejez dejó salir una violencia indescriptible. Incluso hoy, el caso de Tamara Samsonova sigue siendo un enigma. Fue internada en un hospital psiquiátrico, ya que se consideró que no estaba mentalmente apta para enfrentar un juicio completo. A pesar de esto, su historia continúa resonando en Rusia y en el mundo como una de las más macabras de nuestra era. La imagen de una anciana asesina que documenta sus crímenes sin remordimientos nos recuerda la oscuridad que puede esconderse en las personas más inesperadas. ¿Cuántas personas pueden guardar secretos oscuros bajo su apariencia tranquila? ¿Crees que alguien como Samsonova podría vivir cerca de nosotros sin que lo sepamos? Armin Meiwes, un técnico informático en Alemania, creció en un lugar rígido y solitario, y desde joven experimentó una serie de fantasías caníbales que con los años solo se intensificaron. A principios de los 2000 decidió que ya no quería que estas fantasías se quedaran solo en su mente, quería hacerlas realidad. Entonces recurrió a internet, buscando a alguien dispuesto a cumplir con sus deseos, alguien que aceptara ser consumido. Para sorpresa de muchos, Meiwes encontró a Bernd Jürgen Brands, un hombre que voluntariamente respondió a su anuncio en un sitio web de fetiches extremos. Brands, por razones que aún se discuten, estaba de acuerdo para ser la víctima. A través de una serie de conversaciones en línea, ambos discutieron el plan a detalle, llegando a un acuerdo explícito donde Meiwes deseaba y lo que Brands estaba dispuesto a experimentar. Finalmente, en marzo de 2001, Meiwes y Brands se encontraron en la casa de Meiwes, en Rotemburgo. Lo que sucedió esa noche fue documentado en video por el propio Meiwes, quien capturó los eventos como una especie de macabro recuerdo. Las escenas muestran a ambos hombres participando en un acto que desafía toda lógica, en el que Brands cede voluntariamente su vida para cumplir las fantasías de Meiwes. La situación es tan difícil de procesar que, incluso para las autoridades, resultó desconcertante el intentar comprender dónde terminaba el consentimiento y dónde comenzaba el crimen. Luego de dar muerte a Brands, Meiwes procedió a desmembrar su cuerpo y conservar algunas partes en su refrigerador que, según los informes, consumió a lo largo de varios meses. Durante su testimonio, Meiwes reveló que este acto le daba una sensación de cercanía con su víctima, de una manera tan retorcida como incomprensible. Para él, consumir partes de Brands era una forma de tenerlo presente en su vida, como si se tratara de un ritual profundamente personal. El descubrimiento del crimen se produjo tiempo después, cuando Meiwes comenzó a buscar más víctimas a través de foros en internet. Esta actividad atrajo la atención de las autoridades, que lograron localizarlo y registrar su hogar. Fue entonces cuando encontraron las grabaciones y restos de su primera víctima, junto con evidencia de su crimen cuidadosamente planeado. El juicio de Armin Meiwes fue un caso extraordinario en la historia legal de Alemania, ya que no había precedentes para un crimen de esta naturaleza y magnitud. Uno de los debates principales giró en torno a la idea del consentimiento. ¿Podría Brands realmente consentir en su propia muerte y en ser consumido? ¿O la acción misma era tan aberrante que superaba cualquier tipo de acuerdo mutuo? La defensa argumentó que Meiwes no era culpable de asesinato, pues había cumplido con los deseos de la víctima
mientras que la fiscalía sostenía que el acto sí violaba el orden natural de la justicia y la moralidad. Finalmente, en 2004, Meiwes fue condenado por homicidio y sentenciado a cadena perpetua. Su caso planteó profundas preguntas sobre el límite de la libertad personal y hasta qué punto el consentimiento puede, o no, justificar actos tan extremos. A pesar de estar en prisión, Meiwes sigue siendo un objeto de estudio y controversia, un hombre que llevó a cabo una de las fantasías más oscuras y tabúes de la humanidad. En la madrugada del 26 de mayo de 2012, en una autopista de Miami, Florida, ocurrió un incidente que dejó a toda la ciudad en shock y generó titulares a nivel mundial. Las autoridades se enfrentaron a una escena tan grotesca que parecía sacada de una película de terror. Un hombre de 31 años, Rudy Eugene, fue captado en cámaras de seguridad mientras atacaba brutalmente a otro hombre. Lo que siguió es uno de los episodios más aterradores y bizarros que se hayan registrado en Estados Unidos. Rudy Eugene, el atacante, era un hombre con antecedentes menores, pero que no mostraba signos de una conducta tan extrema. En la noche de los hechos, se había desplazado en su auto por las calles de Miami. Sin embargo, horas antes de su ataque, se le había visto deambular completamente desnudo, lo que ya de por sí resultaba extraño y preocupante. Más tarde, abandonó su coche y comenzó a caminar desorientado por la ciudad. La víctima de este terrible incidente fue Ronald Popo, un hombre sin hogar que se encontraba durmiendo en la zona cuando Eugene lo atacó. De acuerdo con los informes policiales y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, Eugene se abalanzó sobre Popo de una manera salvaje, sin razón aparente. Lo que siguió fue una escena indescriptible. Rudy comenzó a agredir a Popo físicamente y a medida que el ataque progresaba, llegó al extremo de morder y arrancar partes de su rostro. Las autoridades describieron el ataque como inhumano. Eugene, completamente fuera de control, destrozó casi el 80% del rostro de Popo, incluyendo la zona de los ojos, dejándolo con heridas que le desfiguraron para siempre. Cuando la policía llegó al lugar, Eugene ya había estado atacando a Popo durante unos 18 minutos. La escena era tan aterradora que los oficiales intentaron intervenir de inmediato, pero Eugene estaba en un estado de euforia tan extremo que ignoró por completo las órdenes de detenerse. Incluso después de que le dispararan, se levantó y siguió atacando a Popo, lo que obligó a los agentes a tomar medidas más drásticas para detenerlo. Tras este suceso, los medios comenzaron a referirse a Eugene como el caníbal de Miami, o incluso el zombie de Miami. Al principio se especuló que el ataque pudo haber sido producto de una droga sintética conocida como sales de baño. Sin embargo, cuando se realizó la autopsia, los resultados fueron sorprendentes. No se encontró ninguna droga en el organismo de Eugene, salvo rastros de marihuana. Esto solo aumentó el misterio y el horror de este caso, dejando a todos preguntándose qué había llevado a Eugene a actuar de esa forma tan brutal y fuera de control. Ronald Popo sobrevivió milagrosamente al ataque, aunque quedó con secuelas físicas y psicológicas irreparables. Su rostro sufrió una destrucción casi completa y su vida cambió radicalmente. Los médicos lograron salvar su vida, pero Popo quedó ciego y con cicatrices severas que lo acompañarían para siempre. Las autoridades y profesionales de la salud que trabajaron en su recuperación describieron la experiencia como traumática, ya que tuvieron que enfrentar una de las reconstrucciones faciales más difíciles y tristes que hayan visto. Hasta el día de hoy, el caso de Rudy Eugene sigue siendo un enigma, sin una explicación médica o psicológica definitiva. El motivo detrás de su ataque permanece en la sombra, y los eventos de esa noche aún son motivo de debate. La falta de explicación lógica y la intensidad del ataque hicieron que esta historia se convirtiera en un tema de conversación alrededor del mundo, y que Eugene fuera recordado como un caso de canibalismo moderno, o incluso un fenómeno siniestro y sobrenatural para algunos. ¿Qué sucede cuando cruzamos los límites de la lógica y nos adentramos en la oscuridad más profunda? Hoy lo hemos visto, casos que desafían nuestra comprensión y que nos muestran el horror en su forma más pura. Si estas historias te dejaron esa sensación de inquietud, de que algo más acecha en las sombras, no te detengas aquí. En mis redes sociales hay secretos por descubrir, más misterios esperando a ser contados. Sígueme y juntos continuaremos explorando lo inexplicable. Hasta la próxima.